Mis queridos hermanos, un feliz amanecer, muy buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos en el cuarto día de esta jornada de crecimiento espiritual, los 10 días de oración, y este es el momento de venir a la palabra de Dios, de meditar juntos y de dedicar un tiempo a la oración. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana nuevamente nos levantamos para buscar tu presencia, para buscar tu rostro. Y estamos aquí, oh Dios de los cielos, para meditar en tu palabra y para que tú puedas hablarnos por medio de ella. Toca nuestros corazones en esta mañana, dirígenos en el estudio de tu palabra, Señor, y acepta nuestros ruegos que elevaremos a ti. Danos tu dirección y tu guía por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el cuarto día y continuamos con el tema la misión y la oración de Dios. Esta es la segunda parte. Quiero invitarte para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 3 al 6. Leemos lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia que tuvo una explosión, un crecimiento significativo en ese primer siglo. Fue una iglesia a la cual se añadían fieles cada día. De hecho, Hechos capítulo 4 y versículo 4 se lee: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En un solo día registra la palabra de Dios que fueron más de 3,000 personas los que fueron bautizados en una sola predicación, en un solo día, en un solo lugar. Por supuesto que allí algo estaba sucediendo. Allí había un poder obrando más allá del poder humano. La iglesia de aquel siglo es posible que estuviese alrededor de las 15,000, 20,000 personas, porque aquí estamos contando 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por lo tanto, esta iglesia del primer siglo estaba llegando a miles de personas y estaba bautizando miles de personas. De hecho, fue una iglesia que creció tan, pero tan rápido que los hechos, las acciones, los testimonios, las historias de conversión empezaron a ser populares en aquel momento en tan, pero tan poco tiempo. Entre las narraciones que encontramos en el libro de los Hechos, vemos, por ejemplo, la historia de Felipe en Samaria. Los viajes misioneros de Pablo también empezaron a encontrar cabida. De hecho, la misma conversión de Pablo es una conversión milagrosa, poderosa. También encontramos a un Pedro estudiando con Cornelio y viendo cómo el Espíritu Santo también toma el control de estas personas. El mensaje empezó a llegar a todas partes, a diferentes rincones, a diferentes lugares, que incluso lo leímos ahora en el texto clave de esta mañana, en Colosenses 1 y especialmente el versículo 23. Pablo dice que el Evangelio fue predicado a toda criatura bajo el cielo. Y aquí en el versículo 4, en el versículo 5 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Es decir, Pablo está testificando que el Evangelio había llegado a todos los rincones
gracias a una iglesia comprometida, a una iglesia que oraba, a una iglesia ferviente. Pero entonces nos hacemos la pregunta en este momento, ¿qué es lo que le dio éxito a aquella iglesia? ¿Cuál fue la clave para que la iglesia creciera y se desarrollara de esa manera tan rápida y tan exponencial? ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento llegó a ser una iglesia poderosa, de milagros, una iglesia de miles de conversiones en un día? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Hay por lo menos 3 aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta y que están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, era una iglesia que vivía en constante oración y ayuno. Y es que una iglesia que ora unida, una iglesia que tiene espacio de oración, es una iglesia poderosa. ¿Cómo necesitamos eso en nuestras iglesias? Mucho más espacio para la oración. Jornadas de vigilia, de ayuno, de ruego, de clamor al Señor. Pero además de eso, era una iglesia dedicada y dependiente de Dios. No dependía de los planes humanos, no dependía solamente de una cabeza visible de los apóstoles. Era una iglesia que dependía directamente de Dios. Y una iglesia que depende de Dios es una iglesia que crece, sin duda alguna. Pero también era una iglesia que reconocía su impotencia de cumplir la misión. Y entonces, como se reconocían impotentes, reconocían que el único poder para hacer esto, para predicar el evangelio, para cumplir la misión, venía de Dios. Y Cristo lo había prometido por medio del Espíritu Santo. Por eso era una iglesia que se humillaba, que clamaba, que pedía la presencia del Espíritu Santo. De hecho, Elena de White lo dice en El deseado de todas las gentes, la página 329, que nosotros necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder quien realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, para la oración, para el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por medio de los méritos de Cristo la que al fin habrá habrá dado resultado eficaz para el bien, dice ella. Es por esa razón, mis apreciados hermanos, que necesitamos tener en cuenta que el poder para realizar la obra proviene de Dios y no de nosotros. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Necesitamos clamar fervientemente a nuestro Padre Celestial. Hay que depender de Él en todo momento. Necesitamos realmente la sabiduría del cielo para ganar las almas, y esa sabiduría solamente la obtenemos en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios. Él es el único que puede convencer, Él es el único que puede convertir personas. Necesitamos ser llenos de Él y dejarnos usar por Él. Queridos hermanos, quisiera llevarles a pensar un poco acerca de aquellas personas que tú quisieras ver en el cielo. Yo no sé si hay alguien que tú quieras ver en la patria celestial. Quizás sea un hijo, un amigo, un familiar, un padre, un cónyuge, un vecino, algún conocido que tú aprecias y que quieres ver en el cielo. Quiero invitarte en esta mañana para que tomes papel y lápiz. Y entonces, en el ejercicio de oración personal que viene a continuación, coloca allí los nombres de esas personas que quieres ver en el cielo. Y abre tu Biblia en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Ubica el capítulo 15 y lee el versículo capítulo 5 y lee el versículo 14 y 15. Clama al Señor por esos nombres.
lee este texto, clama al Señor, lea el texto, clama al Señor. Y no dejes de orar hasta que seas testigo de la conversión de ese familiar, de ese amigo, de ese conocido. Vamos a pedir al Señor en esta hora, una vez más, que su Santo Espíritu descienda sobre nosotros, que nos use y que como iglesia tengamos disposición para durante este año buscarle como nunca antes. Oremos. Nuestro Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Hemos visto cómo la iglesia del primer siglo se desarrollaba poderosamente, porque era una iglesia que oraba, una iglesia que dependía de ti, una iglesia que reconocía los méritos de Cristo y la impotencia humana. Por eso, Señor, en esta hora clamamos a ti, oh Padre, para que envíes sobre nosotros también la promesa del Espíritu Santo, para que Él llene nuestras vidas, nuestros corazones. Oh Señor, Dios de los cielos, te ruego, Padre bendito, que puedas usarnos con tu poder, que pueda llenarnos de tu Espíritu, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es momento para que entonces tomemos el papel y lápiz y podamos empezar a orar por aquellas personas que queremos ver en el cielo. Anota allí los nombres y vamos a arrodillarnos en nuestros espacios personales como familia y vamos a empezar a orar por esas personas que queremos ver en la patria celestial. Un feliz día, un feliz sábado, un abrazo, que Dios te bendiga.